Bienvenido al seminario web, lo que debes saber sobre el linfoma, de la Lymphoma Research Foundation y Cancer Care. Yo soy Jimena y seré el operador para este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar a cualquier momento usando la caja que se ve en su pantalla. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Y hoy es mi placer introducir a Gina Arecena. Gina es la directora asociada de la línea de ayuda de la Lymphoma Research Foundation. Bienvenida, Gina. Gracias y gracias a cada uno de ustedes por participar en este seminario web. También queremos darles las gracias a los patrocinadores de este programa, AstraZeneca, Genentech y Merck. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrada en el cáncer de linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. La Fundación ofrece información y programas gratuitas sobre el linfoma y las terapias más comunes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y finalmente, les sugiero que visiten nuestro sitio web linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir a Lian Medina Martínez, quien hablará sobre algunos de los recursos de Cancer Care disponibles para los pacientes con linfoma. Lian es trabajadora social de oncología y directora del programa de asistencia al paciente de Cancer Care. Lian, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso el programa hacia usted. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por la oportunidad de presentarle un poco sobre los servicios que tenemos disponibles en Cancer Care. Como mencionado, mi nombre es Lian Medina Martínez. Soy una trabajadora social de oncología en Cancer Care y también soy la que maneja el programa de asistencia para pacientes con cáncer. Algunos de los servicios que tenemos disponibles en Cancer Care están listados aquí. Pueden ver la imagen, tenemos muchas opciones disponibles, al igual que el Lymphoma Research Foundation. También tenemos asistencia con personas por teléfono donde se puede comunicar. Una de las asistencias que ofrecemos es navegación de recursos, es una ayuda de corto plazo, es una guía práctica, puede recibir información y recursos y también está disponible a nivel nacional. Eso quiere decir que pueden llamar de cualquier estado y participar en el programa. También ofrecemos consejería individual y grupos de apoyo. Puede hablar con un trabajador social en oncología en un grupo liderado por un trabajador social. Los servicios están disponibles para pacientes, cuidadores y los que están de lutos. Tenemos los servicios disponibles solamente en los estados de Nueva York y Nueva Jersey en este momento. También nosotros ofrecemos talleres titulados Coping Circles. Talleres son de diferentes temas para pacientes y cuidadores, también a nivel nacional. Estos talleres están disponibles en diferentes, disponibles en diferentes temas. Están disponibles también en nuestra página web después de que hayan ocurrido. Lo puede ver, son grabados.
También tenemos Cancer Care Podcast, que es un podcast donde compartimos conversaciones y le damos la oportunidad a pacientes, también a sus cuidadores que han sido afectados por el cáncer, que quieren hablar sobre sus experiencias o contar un poco sobre su historia. Tenemos talleres de educación que dan información acerca de diferentes diagnósticos y temas. Personas participan de diferentes países, diferentes estados y también tenemos un panel de profesionales y expertos en los temas. También ofrecemos asistencia financiera y asistencia de copago. La ayuda económica de copago ayuda con los medicamentos que está tomando para su diagnóstico, sea quimioterapia, intravenosa o puede ser oral. También tenemos una ayuda económica limitada que puede asistir con gastos de transporte, cuidado de niños, cuidado en la casa o comida. Y por último tenemos publicaciones. Tenemos una selección de publicaciones en diferentes temas y diagnósticos. Aquí hay 4. Tenemos consejo para los proveedores de cuidado. ¿Cómo puede ayudarse usted mismo? ¿Cómo enfrentarse al miedo de la recurrencia? ¿Por qué unirse a un grupo de apoyo? Y doctor, ¿podemos hablar? Consejos para comunicarse con su médico. Perdón, me faltó la C. Consejos para comunicarse con su médico. Estas son algunas de las publicaciones que tenemos disponible en español. Cancer Care ofrece todos estos programas y todos estos recursos son gratis, son gratuitos para todos, no hay ningún costo a usted. Si necesita más información o quiere saber más, puede visitarla en nuestra página web que es cancercare.org o puede comunicarse con nosotros por teléfono al 1-800-813-4673. De nuevo, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir en este momento. Gracias, Lian. Sin más demora, les presento al doctor Luis Malpica Castillo. El doctor Malpica es un hematólogo y oncólogo en the University of Texas MD Anderson Cancer Center. Doctor Malpica, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso el programa hacia usted. Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo a los presentes. Por favor, siéntanse libres de hacer las preguntas que necesiten. Si es que necesitan alguna pregunta que sea atendida en un tema específico que de pronto están viendo y para que no se olviden, me parece que hay funcionalidad para que puedan escribirlo. Personalmente, a mí me encantaría mucho escuchar lo que ustedes dicen y de pronto ahí hay algo más que se pueda complementar. Entonces, voy a hablar sobre lo que en mi experiencia y lo que he aprendido de mis pacientes, qué es lo que deberían saber mis pacientes sobre el linfoma. Yo soy profesor asistente en el departamento de linfomas y específicamente me especializo solamente en pacientes con linfoma de Hodgkin o que tengan no Hodgkin. Entonces, ¿qué lo importante para mí antes de empezar esta plática es de que esto que les voy a enseñar a ustedes no es en realidad un tema muy exhaustivo sobre lo que es linfoma. Hay muchas cosas. El linfoma es un campo que evoluciona cada día y hay muchas terapias nuevas que salen, muchas terapias que se aprueban. Por lo tanto, esta es una vista muy general. Feliz de responderles algo más específico si lo tuvieran. Y algo importante es que a pesar de la plática que les doy, es siempre importante de conversar con su oncólogo tratante si hubiera alguna terapia que ustedes escuchan acá, porque siempre la terapia tiende a ser muy específica al tipo de linfoma que uno tiene. Hay muchas terapias que van a estar incluidas acá, así como otras que pueden que ustedes no vean debido a que están en ensayos clínicos. Y por supuesto, puede que hayan también terapias que voy a conversar que podrían no estar aprobadas por el FDA, pero que a veces nosotros lo damos cuando se consulta con el oncólogo o, por ejemplo, en mi caso, cuando recibo alguna pregunta por segunda opinión por algún paciente. Habiendo dicho eso, mi presentación se va a basar en básicamente 4 tópicos importantes, que es saber qué es lo que es un linfoma. Segundo, hablar sobre el diagnóstico. Tercero, hablar sobre el pronóstico de lo que es el linfoma. Y el cuarto es hablar un poco sobre el tratamiento. Entonces, como introducción, ¿qué es lo que sabemos sobre cáncer en general? Cáncer es cuando existe una célula que, a pesar de que está diseñada a hacer cierta función, la célula no
persiste en el organismo. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos una célula, esta célula se divide y en algún momento cuando la célula se pone senil, o sea, se pone viejita, la célula en sí muere. Eso se conoce como muerte programada o apoptosis. Por eso es que nuestras células en algún momento tienen que morir. Pero el cáncer sucede cuando por alguna razón, sea porque hay una mutación, porque hubo un problema en el ADN de nuestras células, hace que la célula se vuelve inmortal, o sea, nunca se muere. Y eso es lo que en realidad conlleva el desarrollo de tumores y de cáncer. En el caso, por ejemplo, de los linfomas, existen muchas células como las que ven acá que producen diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, las células cuando son afectadas por lo que se conocen como los granulocitos o los mielocitos, que son los neutrófilos o los eosinófilos, a veces producen lo que se conoce como leucemia. Pero cuando el problema básicamente es un linfocito, lo que se conoce así es como el linfoma. Aunque hay diferentes tipos de formas como el linfocito se puede afectar, pero eso es más o menos lo que sucede. Nosotros tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, un sistema linfático. El sistema linfático es el sistema que drena lo que nosotros normalmente se adquiere en la sangre como bacterias o cualquier tipo de sustancias. Eso va al sistema linfático y que eso drena principalmente en un órgano que se llama el vaso. Por eso el vaso es muy importante en el cuerpo. Y ese sistema linfático lo tenemos en todas y muchas regiones del cuerpo, pero especialmente en el cuello, en la axila, en la zona de los antebrazos, en la ingle, por eso es que ustedes pueden palpar ahí nódulos que se inflaman cuando uno se infecta, y también en el abdomen, en la barriga. Existe un órgano linfático grande que se llama el timo, pero la mayoría de nosotros lo perdemos cuando somos ya adultos. ¿Qué cosa es el linfoma entonces? El linfoma es cuando uno de estos linfocitos, y existen muchos tipos de linfoma, por ejemplo, el linfocito CD8, que es el que se encarga de matar, hay linfocito B, que es el que se encarga de producir los anticuerpos, hay un linfocito que se llama T regulatorio, que se encarga de regular la inflamación, y hay un linfocito que se llama CD4, que es un linfocito de ayuda, que es un linfocito que siempre llama cuando hay alguna infección. Entonces, estos linfocitos se encargan no solamente de matar cáncer, sino de matar infecciones o cáncer en sí. ¿Qué cosa es el linfoma? Es cuando alguno de estos linfocitos empieza a reproducirse de manera exagerada porque perdió la capacidad de morir y por eso desarrollan tumores que lo que conocemos nosotros como linfoma. Entonces, la clasificación general, esto es muy, muy general. Linfoma es un grupo grande, es como decir me dio fiebre, pero fiebre puede ser por muchas cosas. Entonces, el linfoma, la clasificación general se conoce como Hodgkin o como non-Hodgkin. ¿Por qué se llama no Hodgkin? Porque no es Hodgkin. Aunque suene raro, esa es la razón. Porque no es Hodgkin, se llama no Hodgkin. ¿Qué cosa es el Hodgkin? ¿En qué se caracteriza? Se caracteriza por estas células que se conocen como red stemmer o células en ojos de búho. Si ven aquí esta célula grande, tiene como dos ojitos, se conoce como ojo de búho. Y lo otro que se caracteriza es que le pasa a personas muy jóvenes y casi más del 80% se pueden curar. Mientras que los no Hodgkin se caracteriza porque no es Hodgkin y porque se puede producir por otras células. En nuestro organismo, ya hablamos anteriormente, hay células B y células T. Cuando tenemos un linfoma de tipo B es porque la afectación es en el linfocito B y es el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin más común. Dentro de esos linfomas, lo más común es linfoma difuso de células B grandes, representa el 40% de todos los linfomas no Hodgkin, linfoma de tipo folicular, linfoma de la zona marginal y el linfoma de células del manto. Y los linfocitos T son más raros, representan en general 10 a 20% de todos los linfomas y la mayoría son muy agresivos. Y la agresividad viene porque son linfomas que usualmente no responden bien a la quimioterapia. Y vamos a hablar un poco más en un minuto. Entonces, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico básicamente del linfoma? El diagnóstico del linfoma se realiza cuando el médico realiza una buena historia clínica. O sea, el médico tiene que realizar una historia clínica en la cual hace un examen físico y te pregunta las cosas de cómo han sido tus síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del linfoma? Los síntomas del linfoma son básicamente, a veces la mayoría, voy a hablar de lo que hace la mayoría porque hay otros síntomas que son un poco más raros. A veces aparecen tumores en los cuellos o en la axila o en la zona de la ingle.
Los pacientes pueden tener dolor de barriga, náuseas o vómitos. A veces tienen tos, les falta el aire o les duele el pecho si es que el tumor está en el pecho. Dolor de cabeza, debilidad de las piernas o brazos si es que el tumor está en el sistema neurológico. O lo que conocemos, y ustedes podrían haber visto en internet los síntomas B, que es la presencia de fiebre, sudoración nocturna. Y cuando decimos sudoración nocturna nos referimos a que el paciente suda y se tiene que cambiar la ropa en la noche porque está mojado. La cama está mojada, el polo está mojado. Y bueno, pérdida de peso que es de manera no intencional. O sea, el paciente no es que quiso perder peso, sino que come lo mismo, hace lo mismo, pero sigue perdiendo peso. Entonces, los síntomas del linfoma, por ejemplo, también pueden darse si es que afecta la médula ósea. ¿Qué cosa produce la médula ósea? Produce todas las células que están en la sangre. Entonces, por esa misma razón es que cuando las plaquetas, por ejemplo, están bajas, el paciente puede presentar sangrado, puede presentar moretones, pueden presentar heridas fácilmente. Cuando los glóbulos rojos están bajos, pueden presentar anemia. Entonces, les falta el aire, palpitaciones, mareos, se sienten muy cansados porque la hemoglobina está baja. Cuando los glóbulos blancos están bajos, por ejemplo, se presentan infecciones. Y eso es más o menos lo que uno ve como síntomas en los pacientes. Entonces, una vez que ya el examen físico se ha hecho y nosotros vemos que el paciente tiene sospecha de linfoma, el siguiente es hacer el diagnóstico. ¿Cómo es que se diagnostica el linfoma? Con una biopsia que se conoce como excisional. ¿Qué es una biopsia excisional? Es cortar un pedazo del nódulo linfático y llevarlo al microscopio. Ahora, a veces cuando el nódulo linfático está muy profundo en el cuerpo o no está tan fácil para palparlo, a veces hacemos una biopsia de aguja, que se conoce como biopsia core. Y tu médico te puede preguntar, por ejemplo, de pronto ser menos invasivo, hacer primero una biopsia de tipo core, y si es que eso no ayuda, hacer una biopsia excisional. Todo depende de lo que el oncólogo se sienta cómodo en hacer. Cuando se toma el nódulo linfático, lo que se hace posteriormente es, se realiza una tinción de lo que se conoce como hematoxilina y eosina. Después de hacer eso, se hacen unas pruebas de inmunohistoquímica, que es básicamente ver qué tipo de células son las que son positivas para el tumor. Y después de eso, a veces se requiere más tinciones o muchas veces es tan complejo hacer el diagnóstico que lo que uno hace es hacer pruebas del DNA y del RNA para ver qué célula específicamente está afectada o qué mutaciones uno puede encontrar. Entonces, si ustedes ven acá y a veces los médicos preguntan, ¿no? Dicen, o los pacientes, perdón, preguntan, ¿por qué me hicieron la biopsia aquí y ya vamos una semana y no sé nada de los resultados? Es porque es un proceso muy largo en el cual primero se pinta, luego se hace la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica a veces demora 3-4 días de que la tinción se pegue a la célula y a veces aún eso no es suficiente y tenemos que hacer más tinciones o por ejemplo en el caso de secuenciamiento esas pruebas demoran hasta 2 semanas, hasta 3 semanas. O sea, a veces un diagnóstico puede ser tan rápido si es que es muy fácil de hacerlo en 4 o 5 días, pero a veces puede demorar hasta un mes en hacer el diagnóstico. Y muchas veces, a pesar de tener esta información, nosotros los médicos nos sentamos y decimos, ese es el diagnóstico final, porque hay linfomas que son raros, que se presentan en 1 de cada 1.000.000 de personas, y a veces en esos pacientes no es muy fácil hacer los diagnósticos. Entonces, es importante cuando eso les pasa a los pacientes, buscar de pronto una segunda opinión de patología, si es que tu médico no está seguro sobre el diagnóstico. Entonces, hay ciertos linfomas, como mencionaba, que son muy difíciles de diagnosticar, solo para dar un ejemplo. Los linfomas de la piel, que se conocen como linfomas cutáneos. Hay estudios en Dinamarca que muestran que se demora hasta 2.3 años en diagnosticar. Pero si vemos este mismo estudio en el mundo, el promedio para hacer un diagnóstico es de hasta 3 años. Los linfomas T, por ejemplo, si alguna vez ustedes han escuchado sobre los linfomas T, a veces el problema no es tanto diagnosticarlo, sino que a veces cuando uno le diagnostica, una institución te dice es un tipo de linfoma T llamado anaplásico y el otro te dice no, es un angioimmunoblástico. Entonces hay discrepancia hasta en un 36%, que significa de 4 de cada 10 patólogos puede tener un diagnóstico diferente al que normalmente uno pensaría. Por eso es que es importante en linfomas raros como los linfomas T
tener una segunda opinión en una institución que sea especializada para linfomas. Entonces, por eso es que es importante tener una revisión por un patólogo experto. Porque como le digo a mis pacientes, si yo tengo, por ejemplo, un carro que no lo tengo, si tuviera un carro, un Mercedes, llevarlo a un Mercedes a un dealer de Toyota o de Nissan, puede que no sepan cómo hacer ese carro, pero como los carros de Toyota y de Nissan son más comunes, usualmente el mecánico de tu casa puede arreglarte el carro. Pero cuando ya son carros muy lujosos o que muy poca gente lo tiene, usualmente como los mecánicos no ven esos carros, no se sienten cómodos arreglándolos. Entonces, cuando uno tiene un linfoma que es un linfoma raro, siempre es importante tener una segunda opinión. Y en general, cualquier tipo de linfoma, tener una segunda opinión en un centro académico. ¿Qué cosa es un centro académico? Es un centro que tiene o que está afiliado a una universidad. Por ejemplo, en el caso de MD Anderson, nosotros estamos afiliados a la Universidad de Texas y somos un centro puramente de cáncer. Otras instituciones, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Cáncer o el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ellos también dan segundas opiniones para linfomas muy complejos. Después de que hacemos el diagnóstico y tenemos la biopsia, lo siguiente es hacer imágenes. Y ustedes deben haber escuchado de los famosos CT scan y los PET scan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un CT scan y un PET scan? Que el CT scan te evalúa la anatomía y el PET scan te evalúa qué tanto el tumor está cogiendo contraste. ¿Por qué? Porque a veces uno puede tener tumor en todo el cuerpo, pero a veces lo que nosotros tenemos que hacer es biopsiar el tumor que tiene la mayor captación del contraste, porque ahí es donde vamos a poder resolver la pregunta de qué tipo de linfoma es. No solamente es en el que está más accesible, sino es el que tiene mayor avidez en el PET scan. Entonces, existen otras pruebas diagnósticas que a veces uno solicita. Dentro de esas pruebas diagnósticas se encuentran, algunos médicos solicitan muestras de sangre. La mayoría de nosotros necesitamos eso para ver qué es lo que está pasando. La biopsia de médula ósea puede o no que la necesitemos. Punciones lumbares, existen casos en los cuales necesitamos ver qué es lo que está pasando, si es que el paciente tiene síntomas en el cerebro o neurológicos. A veces hay que buscar linfoma en la punción lumbar y a veces también cuando el paciente presenta síntomas, hacer una resonancia magnética del cerebro, lo que se conoce como un MRI. Eso para buscar linfoma en esas áreas del cuerpo. Entonces, para ustedes, ¿qué preguntas puedo realizar sobre el diagnóstico a su médico? Porque eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, es qué cosa pueden preguntarle y tienen que preguntar sin miedo. Nosotros estamos aquí para ayudar a los pacientes. Primero es, ¿qué tan seguro está usted de que yo tengo un linfoma? ¿Es linfoma lo que tengo o es algo más? Si te dice estoy 100% seguro, respondió la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de linfoma es el que tengo? ¿Es un linfoma Hodgkin? ¿Es el linfoma no Hodgkin? Y si es un no Hodgkin, es un linfoma de tipo B o de tipo T. Y lo que yo he visto cuando veo pacientes en mi clínica es, si su doctor no sabe el tipo de linfoma, entonces usted debe preguntar por una segunda opinión. Debería pedir una segunda opinión porque es importante saber el tipo específico de linfoma para dar el tratamiento específico. Si su doctor sabe el diagnóstico pero no fue hecho en un centro académico, entonces considere una segunda opinión. No es mandatorio, pero podría considerarlo. Si usted ha sido evaluado por, otra pregunta que tienen que hacer es, ¿me han evaluado para infecciones como VIH, hepatitis B o C o HTLV1? Es importante porque hay ciertos linfomas que se asocian a virus. Especialmente si usted que está escuchándome viene de un país del Caribe, Haití, Jamaica, República Dominicana, Cuba, muchos de estos virus a veces uno lo infecta y no lo sabe. Especialmente en los años 50 o 60 en estos países se reutilizaban las jeringas y cuando se utilizaban las jeringas otra persona tenía el virus y muchas personas no lo saben. Si usted viene de América del Sur, de países de África, existen países en el este de Asia como Japón, por ejemplo, que tiene una alta frecuencia de este virus que se llama HTLV1 que produce linfomas. Tiene que estar seguro que sea probado por estos virus. Yo lo hago a todos mis pacientes independientemente de dónde vienen. Existen linfomas que se conoce el linfoma de la célula marginal que se asocia a infecciones. Y por supuesto el VIH se asocia a infecciones, a linfomas severos como un linfoma que se llama Burkitt's y linfoma del sistema nervioso central, del cerebro. Por eso es importante también preguntar si esas pruebas se han realizado.
Lo siguiente que vamos a hablar es sobre el pronóstico, ¿no? Esa es una pregunta que muchos pacientes dicen, ¿y cuál es mi pronóstico? ¿Me voy a morir pronto? ¿Voy a morir después? ¿Me va a ir bien con el tratamiento o no? Entonces, existen herramientas que nosotros como médicos usamos. La primera es el tipo de linfoma que uno tiene. ¿El mío es un linfoma B o es un linfoma T? ¿Por qué? Porque los linfomas B tienen un mejor pronóstico que los linfomas T. Por eso es importante que tu médico te diga qué tipo de linfoma tienes. El estadio de la enfermedad, que es estadio 1, 2, 3 y 4, pero linfoma se puede curar así un paciente tenga linfoma estadio 4, pero existen ciertos sistemas internacionales que utilizamos que les voy a enseñar en un minuto, en el cual uno puede clasificar al linfoma en base a ciertos scores, en el cual si uno tiene una enfermedad muy avanzada, sabes que el pronóstico de pronto no es tan bueno, pero igual podría curarse, pero si tiene un score muy bajo, uno tiene una alta chance de ser curado. Y lo otro importante, que yo creo que es importante que ustedes lleven este mensaje, que es probablemente el factor más importante del pronóstico, es cuál es la respuesta inicial al paciente después de haber recibido su primera línea de tratamiento. Los pacientes que no responden al tratamiento inicial tienen un mayor riesgo de morir de linfoma que los que respondieron bien a la terapia inicial. Por eso es que si usted tiene un familiar o usted es un paciente que su linfoma no respondió bien en la primera línea, busque una segunda opinión para su linfoma porque en estos escenarios, por ejemplo, en el tratamiento, ensayos clínicos tienden a ser mejor. Entonces, los linfomas T siempre por definición tienen peor pronóstico. Ahora, de esta plática quiero que se lleven esta lista de linfomas que si ustedes o un familiar lo tiene, tienen que ser evaluados en un centro académico. Nosotros lo conocemos como linfomas mortales, porque la sobrevida es menos de un año cuando se diagnostican. Dentro de ellos están el linfoma T hepatoesplénico, la leucemia linfoma de células T del adulto, esto es causado por este virus HTLV1, muy común en el Caribe y Latinoamérica, linfoma T primario cutáneo de tipo gamma delta, leucemia agresiva de células NK, el linfoma T asociado a enteropatía, o sea, del intestino, y el linfoma T intestinal monomórfico epiteliotrópico, que se conoce como MITL en inglés, que también es un linfoma del intestino. Es un linfoma de tipo T. Nuevamente, ustedes ven aquí las T en todos los linfomas. Estos linfomas necesitan ser excluidos, por lo tanto, si ustedes les dicen que eso es el linfoma que tienen que buscar una segunda opinión por un patólogo experto. En cuanto al estadiaje del linfoma, el linfoma se puede clasificar como estadio 1, 2, 3 o 4. Este tipo de linfomas, básicamente, los estadiajes se hacen en base a dónde se encuentra el linfoma en el cuerpo. El linfoma en el cuerpo se puede encontrar básicamente cuando se encuentra solo en una región del cuerpo, sea en el cuello o en algún lugar del cuerpo, pero solamente en un solo sitio se conoce como el estadio 1. Si es que el linfoma se encuentra en diferentes lugares, pero por encima o por debajo del diafragma, que es lo que les va a decir su médico, este es el músculo que se conoce como diafragma. Si se encuentra por arriba o por debajo, pero en dos sitios diferentes, dentro de esa localización se conoce como estadio 2. Si el linfoma se encuentra arriba y abajo del diafragma, se conoce como estadio 3. Y si el linfoma se encuentra en algún órgano, sea el hígado o el hueso, entonces se conoce como estadio número 4. Nosotros clasificamos, le agregamos una letra A, si por ejemplo a veces el paciente tiene estadio 4 de linfoma pero no tiene síntomas, él se siente bien. Eso se conoce como estadio 4A, pero si el paciente presenta alguno de los síntomas que discutimos, fiebre, pérdida de peso o sudoración excesiva, entonces se conoce como estadio 4 o estadio 4B, porque son síntomas B. Eso es más o menos la clasificación que utilizamos. ¿Qué preguntas entonces de lo que hemos discutido uno puede hacer en cuanto al pronóstico a su médico sobre linfomas? Primero es qué estadio es mi linfoma, ¿no? ¿Es estadio 1, 2, 3 o 4? El segundo es, ¿existe algún órgano que se encuentra afectado con el linfoma? En relación al hígado o a los huesos y eso. ¿Cómo van los pacientes que tienen el mismo linfoma que yo tengo? Esa es una pregunta que pueden hacer a su médico. ¿Les va bien? ¿No responden bien? Eso les da una buena idea de qué es lo que puede pasar. Y lo otro son los linfomas agresivos que mencioné, ¿no? ¿Tengo algún linfoma que sea gamma delta
o es algún tipo de linfoma agresivo que requiere terapia urgente o, por ejemplo, que requiere trasplante. Porque a veces los linfomas agresivos, una de las características es que necesitan trasplante. Por último, vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento. Me voy a extender un poco acá porque existen muchas formas de tratar ese tipo de linfomas. En general, las opciones de tratamiento, esa es una pregunta muy común en la clínica. Tenemos quimioterapia, que es la terapia convencional. Tenemos inmunoterapia, que es terapia basada en anticuerpos o algún tipo de medicamento que no es quimioterapia, que lo que hace es dirigirse efectivamente al tumor. Tenemos otras que se conocen como terapias dirigidas. Esto usualmente va al tumor, pero utiliza lo que se conoce como un target, o sea, una mutación o algo que cambia la forma de crecer del tumor, radiación o radioterapia, y en algunos casos cirugía, pero eso no es muy frecuente. Existen algún tipo de linfoma, por ejemplo, un linfoma que se conoce como el linfocítico nodular predominante, que puede curarse algunas veces con cirugía y una vez que se saca no se hace más, pero cirugía no es frecuentemente usado para el tratamiento de linfomas. A veces la cirugía se utiliza para hacer el diagnóstico, pero no se utiliza para el tratamiento. La primera línea de tratamiento es algo que ustedes van a ver mucho, que se conoce como el CHOP. Si es un linfoma B, le agregan lo que se conoce como el R del rituximab, o se conoce como R-CHOP. El CHOP se refiere al uso de la C para ciclofosfamida, el H para hidroxorubicina o doxorubicina. A veces en la comunidad le conocen como el diablo rojo porque es un medicamento rojo. Oncovin o vincristina y la P de prednisona, que es un esteroide. En el caso de linfomas T, a veces le cambiamos el R y le quitamos el oncovin para agregar esta droga que se conoce como brentuximab vedotin, que ha sido aprobado para que estos linfomas T que tienen una expresión de una proteína que se llama CD30. Y a veces en algunos linfomas que son más agresivos le agregamos la E al CHOP. A veces lo conocen como EPOC o lo conocen como CHOEP porque le agregan la E. O sea, existen combinaciones a este CHOP que uno puede utilizar para el manejo de linfomas. ¿Qué cosa es la quimioterapia? La quimioterapia son agentes que lo que hacen básicamente es matar directamente la célula. Sin embargo, esto no distingue entre célula cancerosa y célula normal. Y al interrumpir o matar el ciclo celular, muchos de estos atacan específicamente al DNA, la célula cancerosa va a morir. Pero también, como digo, afecta a células normales. Les quise poner este gráfico para que aprendan cuando vean a su médico cómo es que funciona la quimioterapia. Esto es solamente un ejemplo. Existen muchos esquemas de tratamiento, pero esto es más o menos, por ejemplo, si uno utiliza CHOP, esto es dado cada 3 semanas. Usualmente la infusión se hace en un solo día. Entonces, cada 3 semanas que pasa se conoce como un ciclo de tratamiento. Entonces, usualmente nosotros decimos, ok, el ciclo 1, día 1 de tratamiento es este. El ciclo 2, día 2 de tratamiento es este. Y eso se repite cada 3 semanas. Muchos de nosotros en el intermedio, antes de terminar el tratamiento, hacemos lo que se conoce como un PET scan interino. ¿Para qué nos sirve eso? Para saber cómo está evolucionando el paciente. ¿Está el paciente respondiendo bien o no? Y al final, usualmente la mayoría de nosotros damos 6 ciclos de tratamiento de CHOP. Damos un PET scan al final, que se conoce como PET scan al final del tratamiento, para ver la respuesta. Ahora, ¿qué tipo de respuesta te va a decir tu médico? Te dicen respuesta completa significa que todo desapareció y eso es algo bueno. Respuesta parcial es cuando no todo se desapareció, pero más de la mitad se fue. En algunos casos también puede ser bueno. Respuesta estable al tratamiento. Eso es cuando la enfermedad no empeoró, pero tampoco ha mejorado mucho. Entonces, a veces existen pacientes en los cuales no podemos curarlos del cáncer, pero si mantenemos la enfermedad estable sin que el paciente se sienta peor, eso sigue siendo una respuesta positiva al tratamiento. Y lo último que tenemos es cuando el PET scan muestra que hay progresión de la enfermedad, que significa de que la enfermedad ha progresado a pesar del tratamiento y en los cuales hay que evaluar una nueva terapia. Existen esas terapias dirigidas que básicamente afectan una vía específica de la célula del cáncer. Por ejemplo, existen medicamentos que se conocen como medicamentos de tirosina de Bruton,
que se utiliza para pacientes con Waldenström o pacientes con linfoma de las células del manto, que lo que básicamente es ataca a un receptor específico que se llama tirosina de Bruton, que es necesaria en el linfocito y la célula muere después de eso. Y así existen muchas células o terapias dirigidas para ciertos tipos de cáncer o linfomas. Existen inmunoterapias que son anticuerpos. ¿Qué cosa es un anticuerpo? Es una proteína que es producida, que lo que hace es ponerse en la membrana del linfocito o del linfoma en este caso y matar a la célula. A veces estos anticuerpos también se juntan a la célula cancerígena y hace que otras células, como por ejemplo los macrófagos, que son células que se comen al cáncer, se lo coma y así lo mate. O en el caso de, por ejemplo, de unos anticuerpos, existen ahora unos anticuerpos que se llaman bioespecíficos, hacen de que un anticuerpo se una al cáncer, llame a una célula que se llama el linfocito T y así el linfocito T mate al cáncer. O sea, esos son anticuerpos. Nuevamente, inmunoterapia son anticuerpos que se unen a la célula de cáncer o a otras células para matar al cáncer. Existen también, como mencioné, anticuerpos bioespecíficos, que es un anticuerpo que une a la célula que mata el cáncer y al cáncer en sí para que la célula T pueda matar al linfoma en este caso. Entonces, existen muchos de estos anticuerpos que tienen diferentes mecanismos de acción. Una terapia novedosa que ha cambiado el manejo del linfoma es la terapia de CAR T-cells, que se conoce en inglés como Chimeric Antigen Receptor T-cell. En español es básicamente una célula T que tiene un receptor antigénico quimérico. ¿Qué es un receptor antigénico quimérico? Lo que hacemos es sacamos sangre del paciente, recolectamos sus células T, la infectamos con un virus que tiene un receptor quimérico. Es un receptor que lo va a producir las células T ahora del paciente. Una vez que generamos estas células CAR-T, se las ponemos al paciente y estas células CAR-T van dirigidas a matar al linfoma específico del paciente. Entonces, esa es una tecnología que si bien ayuda a muchos pacientes, no es perfecta, tiene efectos adversos y algunos de ellos pueden ser muy malos. Pero por eso muchas de estas terapias a veces se dan en la clínica y con el paciente hospitalizado. Pero es una terapia que es muy dirigida para matar a pacientes, el linfoma, especialmente pacientes que tienen linfomas muy agresivos. Radioterapia es básicamente usar una máquina que envía ondas de radiación para destruir a los linfomas. Y algunas veces, si es que el paciente no puede ser curado con quimioterapia, muchas veces nosotros utilizamos la radioterapia para aliviar los síntomas del paciente también. Existe otra terapia que utilizamos que es el trasplante. Entonces, existen algunos pacientes que necesitan trasplante y los dos tipos de trasplante que usamos en linfoma son trasplante autólogo y trasplante alogeneico. ¿Qué significa autólogo? Autólogo significa que tú mismo te das tus células madre. Entonces, el paciente se colecta las células madre, sea de la médula ósea o muchas veces de la sangre periférica, así como cuando uno dona sangre. Se colectan esas células, el paciente recibe una dosis alta de quimioterapia para matar el linfoma y luego se dan las células madres nuevamente a modo de rejuvenecer esa médula ósea que ha sido matada con la quimioterapia. Entonces, eso es el objetivo del trasplante autólogo, es tener unas nuevas células madre puestas en tu cuerpo después de haber recibido una dosis alta de quimioterapia, que la dosis alta se da para matar el linfoma. Y lo de trasplante alogeneico es cuando las indicaciones más importantes cuando uno falla en un trasplante autólogo, cuando a veces el trasplante autólogo no funcionó como uno quería, o si tienes un linfoma que es tan agresivo que el trasplante autólogo no va a funcionar, pero que puedes utilizar las células madre de otra persona para ver si eso podría matar al linfoma. Ahora, muchas de las cosas, un concepto importante es que ambos trasplantes, el autólogo o el alogeneico, el paciente tiene que tener la enfermedad controlada para poder realizarlos, porque si el paciente tiene enfermedad activa, usualmente esos trasplantes no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que le va a preguntar a su médico sobre el trasplante? Primero, si su oncólogo le dice que necesita trasplante, usted debe preguntar cuándo debería colectar mis células. ¿Qué tiempo va a ser? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Va a esperar a que mi enfermedad esté más controlada? ¿Debería llamar a alguien de mi familia para saber si somos un match en caso él necesite un trasplante de un donante o que se conoce como alogeneico? Y lo otro importante es,
el centro tiene experiencia con trasplante, porque estos trasplantes requieren mucho tratamiento. Entonces es importante estar en un centro que es especializado para trasplantes. Estudios clínicos de investigación es algo muy importante en la investigación del cáncer y en el manejo del cáncer. Los pacientes son los participantes de los estudios de investigación y los médicos son los investigadores del estudio de investigación. Todos los tratamientos actuales fueron alguna vez un estadio clínico, por eso es importante que los pacientes participen en ensayos clínicos. Algo que siempre me preguntan es, pero doctor, yo voy a recibir placebo en el tratamiento o lo que se conoce como una droga de mentira. La respuesta es no. La mayoría de estudios de cáncer, como no es ético, porque no es ético dar a pacientes con cáncer agua o algo que no funciona, muchos de los pacientes reciben la droga experimental en vez de recibir algo que no va a funcionar. Los estudios de ensayo clínico se dividen en diferentes fases. Se conoce fase 1, 2, 3 y 4. La fase 1, lo que evalúa uno es más que todo si la droga es tóxica, se puede dar a humanos o no. La fase 2 es, ok, ya supe que la droga no es tóxica, entonces, ¿la droga funciona o no? Evaluamos lo que se conoce como la eficacia. El estudio de fase 3 es, ok, ya supimos que la droga no es tóxica, parece que funciona bien, ahora veámoslos en más pacientes a ver si en realidad sí es muy eficaz y lo más importante, comparemos esta nueva droga con lo que ya se viene utilizando para el manejo de este linfoma, a ver si es superior o si es comparable, porque a veces si es que es comparable, pero tiene más toxicidad, no vale la pena. O a veces si es que es comparable y muy cara, tampoco vale la pena. Y la fase 4 es post-marketing, es cuando evaluamos si la toxicidad, si bien no se vio al principio, de pronto se ve en muchos años cuando el paciente sobrevivió del linfoma. En conclusión, entonces, los nuevos tratamientos están mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con linfoma. Linfoma es uno de estos campos en los cuales nosotros vemos que siempre estamos haciendo nueva tecnología, nueva innovación, nuevos tratamientos que los pacientes se benefician. Y la otra conclusión importante es que mejores tratamientos con menos efectos secundarios es lo que tratamos de desarrollar siempre en pacientes en estudios clínicos. No solamente buscamos curar al paciente, sino que el paciente tenga una vida normal. Por ejemplo, muchas terapias ahora para el linfoma folicular o linfomas del manto, a veces no tienen quimioterapia y los pacientes no pierden el cabello, no se sienten fatigados, pueden ir a la casa o pasar el tratamiento en la casa, porque muchos de ellos son pastillas, por ejemplo, o no tienen que faltar al trabajo o cuidar de sus hijos. Entonces, no solamente estamos haciendo nuevos tratamientos, sino estamos minimizando los efectos secundarios. Y con eso es todo. Muchas gracias por su atención y estaré feliz de responder a cualquiera sean sus preguntas. Muchas gracias, doctor Malpica. En este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia quiere hacer una pregunta, por favor envíe su pregunta en la caja que ve en su pantalla. Anteriormente recibimos unas preguntas de parte de pacientes. Nuestra primera pregunta es, si mi médico ha recomendado 2 tratamientos diferentes para mi linfoma, ¿qué factores debo tener en cuenta para elegir? La primera pregunta que tendría para la audiencia, y gracias por eso, es ¿qué tipo de linfoma es? Para mí es algo importante saber el tipo de linfoma. Muchas veces depende. Yo te voy a dar un ejemplo de alguna de mis pacientes. Por ejemplo, tengo una paciente que es una piloto de avión. Y la paciente como piloto de avión tenía 2 opciones que son muy buenas, pero su trabajo consistía en llevar personas en el avión. Entonces, la solicitud que tenía es, ¿puedo recibir un tratamiento que 1, no me haga perder mis facultades de ser piloto? 2, que no tenga que estar en ese tratamiento por mucho tiempo. O sea, de pronto unos meses, pero no por un año. Y lo tercero es que tenga efectos mínimos, porque como va a tener que hacer su trabajo, va a necesitar menos efectos adversos. Entonces, todo eso se toma en consideración. En el caso de esta paciente, escogí quimioterapia en vez de terapia targeted, porque las terapias que son inmunoterapias a veces se dan indefinidamente por muchos meses. Sin embargo, en el caso de quimioterapia se dan solamente por 4 o 6 meses y luego se acaba y se monitoriza al paciente.
Y más importante, por ejemplo, en este caso de esta paciente me dijo de que su empleador no le iba a dar licencia si es que el tratamiento era por un año. Entonces, hay muchos factores que uno tiene que considerar cuando uno escoge el tratamiento. Por ejemplo, siguiendo esa misma línea, existen pacientes que no quieren, por ejemplo, quieren mejorar su calidad de vida, pero no quieren ser afectados mucho por la quimioterapia. Entonces, en esos casos también uno tiene que pensar la logística. Hay pacientes que viven solos o que tienen solamente un caregiver, pero el caregiver o el cuidador solo puede venir una sola vez. Hay tratamientos que las infusiones son semanales, hay tratamientos que las infusiones es una vez al mes. Entonces, la pregunta lamentablemente es muy amplia porque yo creo que si quisiera responder tu pregunta de manera más adecuada es preguntarle al oncólogo este tipo de cosas. ¿Qué es más conveniente para mí? ¿Es más conveniente muchas infusiones o puedo hacerlo una vez al mes? Piensa mucho en qué te gustaría a ti para tu calidad de vida y qué cosa crees que es mejor, porque si cuando tienes muchas opciones, eso es lo bueno de tener opciones, es que uno escoge en base a lo que uno piensa que es mejor para uno. Nosotros como oncólogos usualmente recomendamos, pero es importante lo que nuestros pacientes quieren también. Muchas gracias. La próxima pregunta dice, fui diagnosticado con linfoma folicular. Hace un año estoy en remisión. ¿Puedo hacer algo para prevenir una recaída? Muy, muy buena pregunta. Lo importante saber es que el linfoma folicular no existe una causa específica para el linfoma. ¿Por qué es eso importante? Por ejemplo, en COVID, cuando COVID pasó, uno sabía que es una infección que se produce por el virus de SARS-CoV-2, que el virus se transmite de manera respiratoria y que usar mascarillas y lavarse las manos prevendría potencialmente adquirir el virus, y eso es lo que hemos visto con el tiempo. En el caso del linfoma no sabemos qué lo produce, no sabemos cómo pasa de una persona, no sabemos por qué las personas desarrollan linfoma. Por lo tanto, no hay manera de prevenir linfomas. No lo existe. Por lo que nosotros cuando tenemos esas preguntas lo que decimos es, no hay manera de saber cuándo va a prevenir. Otra de que usted como paciente nos diga, si hubiera algún síntoma, se comunique prontamente con nosotros, que nos envíe un mensaje si es que hay algo que no le parece normal, que podría preocuparle que podría ser linfoma. Y lo otro importante es hacer su seguimiento con su médico, porque en el caso del linfoma folicular, ese es uno de esos linfomas en los cuales puede aparecer en 1 o 2 años, pero como también puede aparecer en 10 o 20 años. Entonces es importante tener seguimiento frecuente con tu médico para poder estar seguro de que uno interviene prontamente si es que se fuera la causa. Muchas gracias. La otra pregunta dice, para los tipos de linfoma más raros, ¿cómo hago para encontrar un oncólogo que se especialice en mi tipo de linfoma? La pregunta es válida por una razón. Eso es algo muy importante con linfomas raros. Lo que yo aconsejaría es, muchos estados en los Estados Unidos tienen lo que se conoce como centros de cáncer académicos. Solo para darte un ejemplo. En Texas, ¿qué centros de cáncer académicos existen? En el que yo trabajo, el MD Anderson de la Universidad de Texas es un centro académico. ¿Qué es lo que diferencia un centro académico de un centro comunitario o un hospital comunitario? De que nosotros tenemos el privilegio de solamente ver linfomas. Yo no veo ninguna otra enfermedad que no sea linfoma. Entonces, cada estado tiene sus centros. Por ejemplo, si uno vive en Kansas, está la Universidad de Kansas. Si uno vive en Los Ángeles, está la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de San Francisco en California, la Universidad de San Diego. Entonces, cada vez que vean un hospital que está afiliado a una universidad, usualmente se conoce como centro académico. Y esos centros académicos siempre tienen al menos uno o dos expertos en linfoma. Si, por ejemplo, tuviera alguna duda, ahora con la telemedicina, uno puede pedir hasta una consulta por telemedicina para saber sobre su cáncer. Entonces, por ejemplo, MD Anderson, el Memorial Sloan Kettering en Nueva York, muchos centros académicos ofrecen esta opción en el caso un paciente quisiera una segunda opinión y saber si es que puede ser atendido. Entonces, mi recomendación en resumen es busquen en internet centros académicos de cáncer
en los Estados Unidos y va a haber probablemente una lista, pero si quisiera saber cómo identificarlos también muchos de estos tienen una universidad afiliadas al centro de cáncer. Gracias. La próxima dice, recientemente me diagnosticaron con DLBCL. ¿Qué pruebas de seguimiento necesitaré y con qué frecuencia? Sí, el DLBCL, que en inglés se conoce como Diffuse Large B-Cell Lymphoma, o en español, linfoma difuso de células B grande, es el linfoma más común. Entonces, el linfoma representa 4 de cada 10 pacientes con linfoma van a tener linfoma difuso, o el DLBCL. Como pasó con la otra pregunta, no existe una prueba exacta que pueda decirte o que pueda predecir qué va a pasar en el futuro. Lo que utilizamos actualmente son 3 cosas para monitorizar pacientes con linfoma de células B difusas o DLBCL que tienen este tipo de cáncer. La primera es laboratorios. Entonces, nosotros en laboratorios podemos indirectamente, no es 100% específico, saber si algo está pasando. Seguimos marcadores como uno que se llama el LDH, por ejemplo. Ese es algo que nosotros vemos. También vemos las células blancas y rojas, entre otras cosas. La otra prueba que nos ayuda mucho son los scans, sea un PET scan o un CT scan. Eso nos ayuda a ver si algún tumor está creciendo allí. Y lo tercero es el paciente. El paciente, cuando le hacemos el examen físico y cuando lo vemos en la consulta y le preguntamos cómo te ha ido, ¿te sientes bien o no? Si te sientes bien, probablemente todo esté bien. Encima, si los laboratorios y los scans están bien. Pero si un paciente tiene síntomas, así el PET scan me salga negativo, yo igual tengo que investigar qué es lo que está pasando. Entonces, por ahora, esa es la forma de verlo. Ahora, sí hay ensayos clínicos que están buscando lo que se conoce como DNA circulante en la sangre. Eso todavía está en investigación. Yo no aconsejaría hacer eso de manera comercial. A veces cuando uno busca en internet encuentra estas pruebas. En linfoma no se ha aprobado ninguno, ni tampoco se ha demostrado que sea mejor en este momento. Solamente realizamos eso en ensayos clínicos para aprender si en algún momento lo podemos usar en el futuro. Así que por ahora, con que usted refiera a su médico sus síntomas y que siga a su médico con sus citas de seguimiento es más que suficiente para tener al menos una forma buena de predecir si es que el linfoma en algún momento va a regresar. Gracias. La próxima pregunta dice, me diagnosticaron un linfoma de células T. ¿Es necesario someterse a un trasplante de médula ósea después de la quimioterapia? La pregunta es muy interesante porque la data o la información que tenemos hasta ahora, aunque ha sido un poco controversial de si el trasplante o no funciona, existen circunstancias en las cuales sí funciona. Yo diría que esa pregunta puede crear un poquito de confusión si la respondo sin saber los detalles del caso, pero lo que puedo responder es que la mayoría de médicos en los Estados Unidos que ven linfomas T, que es justamente lo que yo me especializo, recomendamos trasplante en muchos casos de linfomas T, porque existen 29 subtipos de linfomas T, 29. Entonces, para mí solo saber si es linfoma T no me ayuda mucho a saber cuál de los 29 es. Entonces, pero la mayoría de ellos, yo diría que más de 20 de ellos recomendamos trasplante. Entonces, es importante discutir con tu médico, por eso mencionaba, qué tipo de linfoma T es. Por ejemplo, los linfomas que se conocen como linfoma anaplásico de células grandes, ALK positivo, así se conocen como ALK positivo, usualmente trasplante no es recomendado, pero todos los demás usualmente sí recomendamos trasplante. Entonces, a tu pregunta la respuesta es sí, la mayoría de nosotros recomienda trasplante, pero depende del subtipo de linfoma T. Gracias. La última pregunta es, ¿existen recomendaciones de estilo de vida para quimioterapia intensos que ayuden a combatir la neuropatía u otros efectos secundarios? Muy, muy, muy buena pregunta. Lamentablemente eso es el problema de la quimioterapia, son los costos que el paciente va a tener, no solamente financieros, sino también de la parte de la calidad de vida que puede estar afectada y que puede ser afectada por mucho tiempo. En este punto no existe realmente
algo que pueda prevenir la neuropatía, otra que no sea ajustar las dosis de la quimioterapia o en algunos casos, si es que es muy severa, quitar completamente la droga que está produciendo neuropatía. Nosotros los oncólogos y los que tratamos linfoma sabemos qué drogas producen neuropatía. Y por eso es que en mi caso, cuando mi paciente está yendo bien, pero la neuropatía es muy mala, tiendo o a reducir la dosis en una primera instancia o si reduciéndola aún así no funciona, quitarla completamente. Cosas para prevenirlo no hay. Lo que sí se sabe es que dependiendo de qué droga la produce, las dos más comunes son la vincristina, el vinblastino y el brentuximab. Algunos de estos casos podrían revertir. Lo que sí hacemos muchas veces cuando aparece es dar medicamentos para controlar los síntomas, no para hacerlos desaparecer o curarlos, como la gabapentina, la lírica, esos medicamentos. Pero para tu respuesta, para hacerlo corto, es nada existe que sea dieta, que sea algún hábito o algo que lo pueda prevenir. Lo que sí se puede hacer es dar algo para aliviar los síntomas o, como mencioné, preguntarle a tu médico si hay alguna opción de o reducir la dosis de esa droga que produce la neuropatía o simplemente quitarla. Bueno, gracias, doctor Malpica, y gracias a ustedes una vez más por estar aquí con nosotros. En algunos días recibirá un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976. Que tengan todos un buen día. Adiós.